Muy buenos días a todos nuestros amigos que se conectan. Gracias por darnos su tiempo. Es un placer estar con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Castro, soy asesora inmobiliaria en el estado de Florida y tengo el placer de hoy día dirigirme a ustedes. También tengo a mi amiga Nilda. Ella es la host de este gran evento. Nilda. Hola, buen día, Vero, ¿cómo estás? En realidad hoy cambiamos la intro, así que muy Exacto. buenos días a todos. Muchas gracias por levantarte un sábado temprano para informar sobre el mercado actual inmobiliario. Hoy la anfitriona y la que va a hablar un poco más de esta información, de los números, qué es lo que le interesa a la gente, cómo está la economía actual en Estados Unidos, sobre todo lo que es Florida, el crecimiento, si se frenó o no se frenó el crecimiento, las tasas de interés y demás. Es Vero junto a mí y bueno, Vero, te vamos a escuchar durante toda la charla, te voy a ir acompañando en la parte financiera y obviamente recuerden que tienen un chat en donde pueden ir sumando sus preguntas o consultas de acuerdo a lo que vayamos hablando, o si hay alguna consulta en particular también será un gusto poder ayudarlos. Claro que sí, vamos a hacer todo lo posible, pero antes que nada, feliz Día del Amigo a todos los que están celebrando. Nilda, me cuentas que es una celebración muy especial en Argentina, ¿no? Así que feliz día Sí, a todos. feliz día a todos los argentinos, feliz día del amigo, es como el motivo de la reunión y justo cayó fin de semana, así que bueno, a los argentinos que no nos cuesta reunirnos en casas a comer algo rico y a tomar un rico vino, la verdad que hoy es un día muy especial para todos, así que bueno, que lo disfruten mucho. Y aprovechen que cayó día sábado, Claro. un día no laborable, así que bueno, y feliz día, Vero, y gracias por acompañarme siempre en todos los meetings. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y por crear este espacio. Así que vamos a arrancar con una presentación. Esta es algo que creo que es necesario más que nada porque la realidad es que hay mucha especulación. Hablamos el día de hoy, vamos a hablar, bueno, acerca de esas especulaciones. Les voy a mostrar un poquito la data acerca de a qué se refieren con una burbuja inmobiliaria, los indicadores, el inventario, los tipos de inventario, que es muy importante entenderlos. No deberíamos generalizar, que eso es lo que está ocurriendo mucho, el impacto de las nuevas leyes en el estado de Florida, el crecimiento de la población y la demanda, ¿no? Siempre tenemos la oferta y la demanda, hay que entender esos indicadores para poder hacer una evaluación justa. También el hecho de qué es lo que va a ocurrir y sobre todo en el estado de Florida, cuando uno empieza a escuchar esos titulares que se está colapsando todo, prácticamente lo que hace es crear miedo y la gente dice, no, me voy a esperar a que baje los intereses y eso no está ocurriendo. Lo que he sacado es estos titulares que honestamente son muy recientes, ya de fuentes como Yahoo Finanzas, como Última Llamada, que es otra fuente de internet muy popular, ¿no? Y también este tipo de información que se provee en YouTube. El día de hoy YouTube también se ha vuelto un canal de entretenimiento, pero también una fuente de información, pero hay que tener cuidado porque hay muchos titulares que lo que hacen es crear especulación. Y yo también tengo mi canal de YouTube y puedo entender que hay personas que están buscando también monetizar, pero cuando uno se atreve, por ejemplo, esta primera que incluso tú lo ves y te ponen una data, ¿no? Comparando el 2008 con el 2024, son ligas mayores. El asumir de que lo que está ocurriendo el día de hoy es algo que ya está creando caos y la gente se está yendo. Y bueno, el objetivo del día de hoy es traerles la data. Uno de los indicadores importantes que tenemos es el Producto Interno Bruto, que ahorita les voy a mostrar la data, pero primero vamos a definir la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y esto lo saqué de Investopedia para estar en la misma página, porque sé que es una página muy visitada por inversionistas sobre todo. Una burbuja inmobiliaria es un fenómeno en el cual los precios de las propiedades aumentan de manera desproporcionada y rápida, impulsados por una alta demanda, la especulación, las condiciones de crédito favorables, sin un respaldo real en fundamentos económicos sólidos. Y esa es la parte que el día de hoy vamos a ahondar. Vamos a ver qué está pasando con la economía de Florida y con la economía de los Estados Unidos. Y vamos a darle un poco más de forma a este tipo de concepto, ¿no? Acerca de la burbuja inmobiliaria.
¿Cuál es el estado actual de la economía de Florida? En el último reporte del tercer trimestre de la Oficina Económica de Análisis, se reportó que el Producto Interno Bruto solamente del estado de Florida es de 1,6 billones de dólares. Estoy hablando solamente de un estado de los 50 estados que tiene el país. Este Producto Interno Bruto refleja que tenemos una economía sólida, una economía que está pasando, podría decirse, por su mejor momento, porque en el pasado Florida era conocido como el estado de los retirados. Cuando tú pensabas en Florida, pensabas solamente que la gente mayor venía a retirarse, pero después de la pandemia cambió absolutamente todo, porque fue uno de los estados donde no obligaba a las personas ya a vacunarse, era como una opción. Si tú quieres te vacunas, pero no tienes que hacerlo. Y bueno, ahí hay también creencias, ¿no? La persona que pensaba que estaba correcto o no correcto, pero a nosotros lo que nos importa es qué es lo que está pasando con el mercado inmobiliario. Y el primer indicador es el Producto Interno Bruto. Y esto es solamente el año pasado, porque seguimos en ascendencia. Incluso esta lámina lo que nos muestra, y la fuente es la Cámara de Comercio de Florida. Florida está en el número 4 del ranking dentro de los Estados Unidos con una de las economías más sólidas, y en el mundo en el número 14. El Producto Interno Bruto de Florida está incluso muy por encima de países como México, como Rusia, que es un país tremendo, como Australia, Corea, España. Y este es un reporte que salió ahora en junio del 2024. Esto nos dice qué es lo que está pasando con Florida. Florida, de manera, porque ahí vamos a considerar, está la parte macroeconómica, que son los 50 estados, pero acá estamos viendo a Florida dentro de los 50 estados. Pero a mí una de las cosas que me resulta sorprendente es que estamos dentro de la economía global por el tipo de Producto Bruto que se genera dentro del estado. Ahora, cuando empezamos a ver acerca de las industrias dentro de Florida, bienes raíces, real estate, como podrán ver, es uno de los que tiene mucho más apogeo. En el tercer trimestre del 2023 se reportó 290,6 millones de dólares. Y esto es solamente en bienes raíces, seguido por el área profesional, todo lo que es investigación, el gobierno, y esta data es de la Oficina Económica de Análisis de los Estados Unidos. Es importante ver acerca del crecimiento y también por la industria. Como podrán ver, incluso tenemos el área de salud como número 4. ¿Por qué hago hincapié del área de salud? Porque hay muchos proyectos de bienes raíces, muchas nuevas construcciones que se están desarrollando en torno a centros de salud, y esto está pasando ya en el sur de Florida, en el área de Miami, también en el área de Orlando. Entonces es importante entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora, cuando hablamos de desempleo, el desempleo es un indicador importante, y el desempleo, la tasa de desempleo dentro de Florida es 2,9. Y si ustedes ven esta gráfica en la parte superior, podemos ver la comparación entre los Estados Unidos y Florida. Solamente el estado. Y dentro de los 50 estados, nosotros estamos por encima de estados como Carolina del Sur, Maine, Montana. E incluso estamos al costado de Virginia. Yo he vivido en Virginia y es uno de los estados con una economía muy sólida porque alberga más del 90% del tráfico de internet, ya que los centros de información se encuentran ahí. Y Florida está bien pegadito ahí. Incluso tiene el mismo porcentaje de tasa de desempleo, que es un 2,9%. Y eso también hay que entenderlo. Ahora, la pregunta es, ¿está creciendo la economía de Florida? Sí está creciendo la economía de Florida. Y volvemos al crecimiento, que es un 6,1% que se reportó el año pasado, que en comparación al trimestre
anterior, podría decirse, del segundo trimestre del 2023 creció un 2,3%, lo cual es significativo que tenga ese crecimiento en menos de 3 meses. Ahora, cuando empezamos a ver acerca del Producto Interno Bruto dentro de los 50 estados, Florida está en el top, en la parte superior, si vemos. Por eso quería ver. Ahora, voy a volver a traer a la mesa la macroeconomía, los 50 estados y la microeconomía. Y entender por qué Florida sigue atrayendo a inversores no solamente estadounidenses, sino globales. Tenemos inversores europeos, inversores latinoamericanos, asiáticos, que vienen a Florida justamente por lo que se está ofreciendo, incentivos para poder crear empresas, áreas donde puede haber desarrollo, innovación, que es el caso de la Bahía de Tampa, donde hay muchas compañías tech. Es un incubador tecnológico que está ofreciendo trabajo a muchas personas, y eso está obviamente complementando el crecimiento del estado. Y bueno, es importante entender esta gráfica, dónde es que Florida está ubicado dentro del Producto Interno Bruto. Ahora, les voy a mostrar 3 estados, que es muy importante. Acá vamos a partir acerca del inventario. Y este es un reporte que publicó la compañía ISG World, dirigida por el señor Craig. Es un reporte muy detallado acerca de qué es lo que está pasando con el inventario en 3 de los condados más afluentes y con mayor crecimiento, que es Miami-Dade, Broward y Palm Beach Counties. Acá podemos ver el inventario. Y vamos a ver simplemente el inventario del primer trimestre del 2023. Estábamos alrededor de 8,497 propiedades al mercado. Al segundo trimestre, que acabamos de terminar ahora en junio, el segundo trimestre, hay un inventario de 20,293 propiedades al mercado. Esto envuelve todo: condominios, casas singulares, townhouses, absolutamente todo. Ahora, vamos a empezar a dividir los productos. Por ejemplo, acá estamos hablando de los condominios que tienen menos de 10 años. Y esta es la parte importante. El inventario envuelve absolutamente todo, pero cuando estamos hablando de condominios solamente, y ahora le voy a explicar por qué condominios, los que son más nuevos, los que se empezaron a construir el 2014 o menos, o tienen menos tiempo, en el primer trimestre hubo un reporte de 812 propiedades al mercado. De esas 812, si podemos ver acá en la tabla del costado, se vendieron 713 propiedades y luego se agregaron 610 propiedades al mercado, lo cual deja un inventario del segundo trimestre de 709. Se cerraron alrededor de 237 transacciones solamente en este año. Y eso nos deja un inventario de 3 a 6 meses. Y estamos hablando solamente de condominios que son menos de 10 años. Ahora, pero, discúlpame que te interrumpa. Sobre todo para hablar de inventario, tengamos en cuenta que, bueno, con las tasas bajas durante la pandemia y el incentivo de inversiones extranjeras con tasas que jamás existieron, el inventario quedó muy, muy acotado. Y la economía se ha ido reacomodando, sobre todo a la parte de construcción, desarrollos inmobiliarios y demás, para recuperar este inventario de propiedades y hacer más equilibrada también a la competencia entre el comprador y el vendedor a la hora de la negociación de la oferta. Recordemos que durante 2020, 2021, hasta enero 2022, el que tenía el sí o no de las propiedades en venta a valor era el vendedor, ¿sí? Porque había poco inventario de propiedades, porque había tasas muy, muy importantes y buenas que facilitaban el crédito a los clientes, tanto domésticos como extranjeros. No es la misma cuestión de
facilitar a cualquier persona un crédito hipotecario, que es lo que pasó en la burbuja del 2008, pero al momento de pandemia y hasta el día de hoy, los requerimientos y las condiciones para clientes extranjeros versus domésticos es muy distinta a aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo, cuando hablamos de economía de 2008, las hipotecas eran facilitadas a cualquier persona americana para vivienda primaria, para vivienda secundaria, para vivienda de inversión, sin ningún requerimiento, sin ninguna negociación, sin ninguna solicitud de capital inicial. Se financiaba toda la propiedad, no se verificaban ingresos, no se verificaban puntajes crediticios. Entonces eso es lo que hizo toda esa gran burbuja que al día de hoy la verdad que no pasa, y el cliente americano se ve obviamente muchas veces afectados en cuanto a los requerimientos, porque el banco no presta dinero ni a una tasa de 3, ni del 4, ni del 2 como ha llegado en 2020, a una tasa de un 6,5, 6,77 para un americano al día de hoy. Entonces, bueno, solamente destacar que el mercado inmobiliario se va equilibrando a lo largo del tiempo y se va manejando esta cantidad de propiedades introducidas al mercado para lograr ese equilibrio, ¿no? En cuanto a valor, tasas y demás, que después vamos a hablar. Claro, y me encanta que tú, como experta en todo lo que es asesoramiento de hipotecas, perdón, tú puedas darnos esa información, porque cuando las personas que están fuera de Estados Unidos no entienden el proceso de lo que un local necesita dar, ¿no? Los documentos, lo de los impuestos. Por eso que hay mucha gente que por más de que tenga quizás el ingreso no califica. Entonces el día de hoy está muy restringido y bueno, es importante entender la diferencia de una aplicación para un extranjero versus para un local. Sí, bueno, por supuesto que sí. Aparte, en cuanto al cliente doméstico, pueden calificar, pero tal vez con un menor porcentaje de financiamiento, ¿sí? Ya no se le va a financiar el 97 o un 95% para una vivienda primaria o un 85% para una inversión. Si el cliente no tiene un correcto manejo de sus costos mensuales y de sus créditos y finanzas, obviamente el banco se resguarda y le financia menos dinero. No le va a financiar el 85%, por ahí para una propiedad de inversión le financia el 80%. Muy distinto es, y esto acá hago un paréntesis y ya te dejo continuar. No, adelante, por favor. Sí, el tema del financiamiento para clientes extranjeros, porque a veces también los clientes extranjeros dicen no, porque al cliente extranjero se le hace fácil invertir, entonces una burbuja inmobiliaria. No. La verdad que no, porque en realidad el cliente extranjero es mucho más simple de aplicar al financiamiento de una propiedad en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque un cliente extranjero no puede tomar más de un 75% del valor de la propiedad. Sí o sí tiene que tener un 25-30% de equity para poder invertir, aparte de sus costos, de tener la capacidad de pago mediante una verificación de carta de ingresos, o bien demostrando que esa propiedad se puede pagar por sí sola. Entonces, las facilidades de financiamiento para un cliente extranjero son debido a que Estados Unidos, el mercado americano inmobiliario, tiene mucho apetito de los inversores extranjeros. Entonces dan esas facilidades. ¿Por qué? Porque los inversores extranjeros colocan su capital, hacen su negocio, cumplen con sus hipotecas y tienen estadísticamente un bajo porcentaje en endeudamiento irresponsable, como digo yo, entre comillas, porque tienen estadísticamente hay un porcentaje muy alto del compromiso de pago que el extranjero toma y del cumplimiento de pago mensual de hipotecas. Por eso son tan fáciles las hipotecas para el cliente extranjero y no tanto para el doméstico. Entonces, bueno, más que nada es comprender eso, que facilitemos hipotecas a clientes extranjeros de una forma fácil. No quiere decir que lo estamos llevando a un mercado peligroso de economía, inestable y demás, porque estamos yendo a una economía en donde al americano sí le cuesta tomar su hipoteca. Claro que sí. Y bueno, es importante tener eso en cuenta al momento de escuchar estas frases de colapso, de caída, y ¿no? Antes de sacar esas conclusiones. Ahora, en esta lámina tenemos, volviendo a los condominios, menos de 10 años.
y eso quiero que lo tengan en mente porque vamos a ver un comparativo en un momento, pero miren, una propiedad, este es el promedio de ventas, el precio de promedias de venta en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, con estos condominios de menos de 10 años. El 2020, los que compraron por 1.620 millones, hubo una ganancia, un incremento de precio al 2023 de un 9%. Y acá viene la pregunta de por qué las casas se valorizan mucho. Y estamos hablando del tema de la demanda, del tema de un producto nuevo, bien cuidado, que muchos inversionistas están el día de hoy utilizando como mecanismo para proteger su patrimonio. Y el tener una ganancia de 9% del 20 al 24, yo creo que no está nada mal, ¿no? Porque creo que en la bolsa de valores incluso la ganancia es un poquito menos, mucho menos creo yo, pero es uno de los activos más importantes para poder proteger el patrimonio. Ahora, acá tenemos la segunda parte del tipo de productos. En condominios, que es condominios entre los 10 a 30 años de antigüedad. En el primer trimestre del 2024 hubo un inventario de 2.113 y de esos 2.113 se vendieron 1.985 al segundo trimestre de 2024. Se agregaron 1.620 y el día de hoy tenemos un inventario de 1.778. Se han cerrado en transacciones alrededor de 662 transacciones para poder llegar a estos números y hay un inventario, condominios de 10 a 30 años, de 2 a 4 meses. Hubo una plusvalía, por así decir, de hasta un 7% en estos condominios. El precio promedio fue alrededor de $889,000 y acuérdense que estamos haciendo un promedio entre estos tres condados y, por ejemplo, el día de hoy que una persona quiera comprar en zonas exclusivas que tienen este punto de precio, ya estamos hablando de 1.225.000. Ha sido un incremento de precios de hasta un 7%. Ahora, esta es la parte donde me gustaría que la gente preste mucha atención. Porque estos son los condominios que tienen más de 30 años de antigüedad. No sé si recuerdan, pero el 2021 hubo una catástrofe. Colapsó un condominio en el área de Surfside, que es una isla privada bonita, bueno, no es privada, es una parte, una isla ahí en Florida, y colapsó este condominio y hubieron desafortunadamente muchas pérdidas de vidas humanas y ahí empezó a cambiar completamente todo esto porque pudo haber un programa de prevención. Y lo que ha ocurrido es que este año se pasó una ley y es más, para llegar a esa ley hubo un estudio, pero este año ya es efectiva esta ley donde todos los condominios que tienen más de 30 años de antigüedad, de 30 a más, deben de tener una evaluación anual con un ingeniero que sea certificado de estructuras para asegurarse que no haya ningún tipo de problema en el condominio. Entonces, los dueños, normalmente en un condominio tienen que pagar la asociación de dueños, el mantenimiento, todo lo que incluye, pero ahora hay que pagar un monto adicional para estar, para obviamente obedecer esta nueva ley, lo cual, si tenemos un complejo de condominios de lujo y ya hay problemas exactos acerca de esto, que hay dueños que tienen que pagar cifras exorbitantes, hasta más de cientos de, creo que es más de $150,000 anual, porque ¿qué pasa? No tenían unas reservas para hacer este estudio, ese bucket, ese contenido de reservas estaba completamente vacío. Y el día de hoy ya es una ley, o sea, ya no es lo hacemos de acá a 5 años, no, tienen que hacerlo anual y como no tienen el dinero para hacer este tipo, no habían considerado este tipo de requerimiento por el estado de Florida, porque no es solamente en Miami, es en todo el estado de Florida. Entonces ahora necesitamos pagar un estudio de estructuras que van a ser millones de dólares y todo ese gasto se va a sumar a lo que están pagando mensualmente para mantener. Entonces, eso está creando que mucha gente no pueda dar ese adicional. Por eso cuando escuchan este tipo de titular, que la gente se está yendo, escapándose, ¿por qué no? Bueno,
no tanto que se esté escapando, pero hay este tipo de problemas que son engorrosos porque ahora tiene que tener este estudio de estructuras. ¿Y qué es lo que está pasando con el mercado? En el primer trimestre del 2024 hubo de inventario alrededor de 15.759. Y después se vendió 1.115 propiedades. Se sumaron 3.172 propiedades de inventario y el segundo trimestre hay 17.776 propiedades. Un promedio de ventas son 382. Les puedo asegurar que muchas de estas personas que han comprado estos condominios viejos no tienen ni la menor idea de lo que se metieron. ¿Por qué? Porque no saben que el haber encontrado algo muy económico, quizás en zonas premium, ahora van a tener que pagar un mantenimiento que se ha debido hacer antes, pero ahora es un requisito. Y tenemos un estimado de inventario de 2 años, de más de 24 meses. A esta parte se adjudica el hecho de que tenemos mucho más inventario, por eso que la gente tiene que dividir, de condominios viejos, que son más de 30 años. Y desafortunadamente, el promedio de precios de estos condominios se ha reducido. Y sí se ha visto cambios drásticos, que por ejemplo, haciendo una comparación de precios, si alguien lo compró por 370,000 un condominio, el día de hoy ha habido una devaluación de precio de un 19%, lo cual desafortunadamente está creando una pérdida para esos dueños. Y bueno, y el día de hoy incluso se estima que hay hasta 225,000 en promedio de precios. Ahora, esta tabla es importante porque acá te da la comparación. Todos los condominios que tienen menos de 10 años, los condominios de entre 10 a 30 años, lo que tenemos de inventario y lo que se vende, y los condominios de más de 30 años, de 30 años a más. Que ahí es donde tenemos el sobreinventario, el oversupply, y lo que está creando el caos. Ahora, acá quería mostrarles el tipo de producto, y ahorita vamos a ir acerca de un déficit, pero ¿qué es lo que se ha vendido el 2023? Y esto es lo que honestamente hay que entenderlo. En el año 2023, en estos 3 condados, se vendieron alrededor de 49,005 condominios tradicionales, condominios que son para vivir, no condominios para renta corta, que prácticamente un 70-80% van a ser manejados por los dueños, y en ese año, bueno, fueron alrededor de 1,016 condoteles. Entonces, ¿qué te dice esto? Esta información es que la demanda está en los condominios tradicionales. Ahora les voy a dar un poquito de información acerca de las casas singulares, que son un poco más grandes. Igual, volvemos a tener el tipo de inventario que hubo en el primer trimestre de 2023, 8,972, y en el trimestre actual, un inventario de 10,733. El tipo de casas, porque esto envuelve todas las propiedades, ¿no? El promedio de casas le llamamos casas A, que serían las propiedades que tienen un promedio de precio de más de 18 millones. Las casas B, que están por debajo de los 10, un promedio de 7.2 millones. Y los listings de la sección C, que serían todas las propiedades que están por debajo del millón. Y como podemos ver, que a pesar que uno puede decir esos precios son exorbitantes, nadie los quiere, no es así, señores. Tenemos demanda para este tipo de propiedades en los 3 condados que tienen mucha más demanda para vivienda y para rentar. Ha habido una apreciación, un incremento de un 6%, considerando desde el año 2020 al 2024. Por cierto, toda esta data es de la MLS que utilizamos todos los realtors, que es Multiple Listing Services. Multiple Listing Services es una de las fuentes que tenemos que nosotros pagar anualmente para tener acceso, y todo esto es data real porque todas las transacciones se reportan a través de los distintos chapters, los distintos capítulos. Entonces es data confirmada, no es data que a alguien se le ocurrió hacer. Esto es incluso información pública que se utiliza para hacer estudios de crecimiento y también de impacto en las economías. Y bueno, acá podemos ver que estas casas, estos single home, igual ha habido un incremento de hasta un 6% en el promedio de precio. Esto estamos hablando
desde el 2020 al 2024, prácticamente el promedio de incremento. Y bueno, acá ya vamos cerrando un poco. ¿Qué es lo que está pasando con la población? Miren, esto a mí me volvió el cerebro porque ahí tú puedes decir, hay demanda. Bueno, al 1920 había supuestamente la población global de 1.5 billones de personas. El día de hoy, al 2023, estamos alrededor de 8.1 billones de personas. En los Estados Unidos, más de 334 mil millones de población. En Florida, 22 millones. En los estados de Miami-Dade County, que este es uno de los condados, y esto estamos hablando de gente que está registrada acá, ni siquiera estamos hablando de gente que está visitando. Ojo. Y bueno, obviamente en la ciudad de Miami casi 500,000 personas en el tema de población. El incremento de población, que eso es lo que nosotros queremos ver. O sea, si yo estoy invirtiendo para renta corta, ¿está trayendo tráfico o la gente se está yendo? Tenemos incremento de crecimiento en la población. Incluso hay una diferencia desde el 2011 al 2023, donde habían 315 el 2011 y el 2023 casi 335,000 personas, un incremento de 3.4% en la población en el estado de Florida. ¿Por qué las personas siguen apuntando por Florida a pesar de la época de huracanes, a pesar de los escándalos, beneficios fiscales, los incentivos que da también el gobierno para creación de empresas, lo de las escuelas, que también hay muchas leyes que protegen prácticamente a los padres? No sé si han visto, hay un poco de situaciones pasando en California, hay muchas demandas, pero Florida es un estado que el día de hoy el gobernador Ron DeSantis es una persona con unos valores muy, muy fundamentales y bueno, ha implementado leyes que protegen a la población, y muchas personas estamos de acuerdo con lo que él está haciendo, el buen trabajo. Eso también tenemos el tema de la seguridad, los destinos de turistas por las playas. Tenemos muchas playas bonitas, no solamente en el sur de Florida, pero alrededor de todos los Estados Unidos, para el Golfo de México y para el Atlántico, y obviamente el estilo de vida, ya que muchos de los proyectos se comparan con Dubái, se comparan con ciudades exclusivas a nivel mundial. Bueno, y esto es un poquito acerca de qué es lo que está pasando. Visitantes del 2023, solamente en el condado de Miami-Dade, más de 26 millones de personas. Por mes, 2.1 millones de visitantes. Por día, por 3 días, 210,000 personas. Y por día, 72,000 personas visitando Miami como destino turístico. Y ahora con la Copa América, ¿cuántos fueron? Pero... no sé. Eso de los por día, sobre todo cuando se jugó la final, que es muy desafortunado. ¿Y sabes qué? Qué bueno que hablamos de ese tema. Déjenme contarles cómo son diferentes bienes raíces. Se ha visto todo el escándalo que pasó en la final, ¿no? Sí. Pero lo que he visto que mucha gente no está hablando es que la investigación, a partir del domingo a la fecha hasta ayer, se han abierto investigaciones no solamente entre los dueños del Hard Rock y los organizadores de la Conmebol, pero también las autoridades, el FBI, las autoridades federales y locales están haciendo una reunión, y ellos van a participar en la siguiente reunión con la FIFA. Y les van a exigir, primero, el tener una revisión del plan que ellos van a hacer para cada juego en cada ciudad, y si no, hay una especulación de que se va a cancelar que sea sede los Estados Unidos. Eso es número 1. Número 2, a las personas que han instigado, porque siempre hay un grupo instigador, aparentemente con toda esta tecnología de reconocimiento de rostro, están empezando los arrestos. Y se compara con el problema que hubo el 6 de enero hace unos años, cuando hubo una insurgencia y se metieron al Capitolio en Washington, D.C. Como decían, si hay una cosa que tienen los gringos es paciencia. Van a empezar uno a uno, y esto va a impactarles la residencia. Personas que son arrestadas y que tenían una residencia temporal se las van a eliminar. O sea, ya se está metiendo inmigración. La consecuencia no es solamente el juego, es lo que pasó después. Y obviamente la gente está pidiendo, porque vemos los canales latinos, pero me he tomado el tiempo de ver los canales anglos,
y la gente americana está molesta porque el estadio ha sido muchas veces sede del Super Bowl, del gran tazón que atrae millones de estadounidenses al estado de Miami. Se han hecho eventos, por ejemplo, en esa área de Hard Rock simultáneamente. Messi está jugando en un lado, tienen un concierto por otro lado, tienen la Fórmula 1 y no ha habido nunca este caos. Entonces van a haber consecuencias y no va a pasar solamente de un desafortunado acontecimiento. Incluso, ahora ya viendo la data, el tema de seguridad dice que habían alrededor de 1,000 policías, pero no se esperaba toda esta expectativa, la gente no entendía, ¿no? Y bueno, sí vieron muchos, se debió haber mejorado la organización, porque ya había ocurrido en Carolina del Norte, lo que ocurrió en el partido de Uruguay con Colombia. Eso se debió actuar inmediatamente y bueno, fue un fallo de las autoridades, pero ahora se está tomando cartas en el asunto. Volviendo al tema de seguridad, porque obviamente esto tiñe todo lo que está pasando a nivel económico y no se va a permitir, o sea, que esto siga ocurriendo. Sobre todo, le doy gracias a Dios que no ha habido ninguna pérdida humana, que no ha habido, porque habían muchos niños, ¿no? Entonces es muy importante entender que hay consecuencias y esas consecuencias las vamos a ver dentro de poco, gente arrestada, en fin. Y bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces, esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, conclusión, el estado de Florida tiene un Producto Interno Bruto o un GDP, un Gross Domestic Product, cerca a 1.3 trillones de dólares. En el ranking estadounidense es el número 4 con una de las economías más sólidas. A nivel global, número 14 con una de las economías también más sólidas, sobrepasando México, Australia, Rusia y España. Esto de Rusia a mí me vuela el cerebro porque supuestamente ellos tienen tienen el tema del petróleo, el gas natural y geográficamente es uno de los países más grandes. Igual, Australia es todo un continente. Y estamos por encima de ellos en el tema del Producto Interno Bruto. Y bueno, ¿cuál es tu mejor inversión? Como asesora inmobiliaria te digo, producto nuevo con garantía. Olvídate de lo que es preventa. Producto nuevo vas a la segura en zonas que tienen mucha demanda y por eso tienes que trabajar con una persona que entienda. Me gustaría apoyarte en tu siguiente aventura inmobiliaria. Les quiero dar crédito a la data que les he presentado. ISG World es una compañía increíble, incluso tienen Cirque Residences detrás es uno de sus proyectos. Habitat Group también es un desarrollador importante que está impulsando muchos de sus proyectos que ustedes conocen como Brickell, en fin, tiene como 10 proyectos increíbles. Por eso es que estas compañías grandes, para poner su inversión al siguiente nivel, se hace un estudio, no es simplemente porque nos gusta o porque creemos que esto va a funcionar. No, antes de poner millones de dólares hay un estudio detallado de por qué se tiene que invertir en el estado de Florida. Y bueno, ahí tengo la escuela de inversionistas, eso los dejo ahí para aquellas personas que se quieren unir y me encantaría ayudarlos en la siguiente aventura inmobiliaria. Muchas gracias, Vero, por tanta información. La verdad que haciendo hincapié en algunos puntos muy importantes que tocaste en cuanto a propiedades, desarrollos de construcción, propiedades listas para la entrega, propiedades de un buen precio con antigüedad superior a 30 años, que era lo que hablábamos, hacer un poco de hincapié en cuanto a eso. Cuando el cliente va a comprar una propiedad en cash, no tiene el beneficio de contar con toda esa información de la propiedad a futuro, ¿no? De Special Assessment, de reportes de estructurales, los special son obviamente expensas extraordinarias, ¿sí? Que era lo que hablabas vos en cuanto a los costos extras para los informes exigidos ahora por el condado. Entonces, bueno, compran por un valor de negociación y dicen, bueno, compré esta propiedad de lujo de lo que es Miami y demás. Hay que prestar mucha atención en la antigüedad, en las recertificaciones por parte del condominio, las expensas extraordinarias y sobre todo a nivel estructural y legal de cómo está ese condominio antes de avanzar, ¿sí? Cuando el cliente va a financiar ese tipo de propiedades con antigüedad, el banco, como es un socio del cliente para la compra de esa vivienda, el mismo banco solicita esa documentación. Entonces se solicita un condo questionnaire, se solicita el reporte de recertificación de los últimos 40 años, si la propiedad es con antigüedad superior a los 40, también la recertificación e información de los últimos 10. Entonces hay muchas cuestiones que por ahí externamente el cliente que toma una hipoteca no tiene en cuenta
de que lo estamos ayudando, tanto entre el banco como Q Capital, a garantizar que esa compra verdaderamente sea un éxito para su inversión futura. Cuando vamos a financiar propiedades de desarrollos de construcción o listas para la entrega, hay, por ejemplo, al día de hoy muchos desarrollos que se están entregando en Miami, ¿sí? Está Aston Martin, 72 Park, Dielser queda en algunas unidades, creo, hasta el momento. La verdad que Dielser no sé si quedan todavía unidades, pero es esta cosa. Ok. Sí. Son unidades que permiten renta corta. Están creados para renta corta. Sí, tienen administración propia algunos, otros permiten administración por parte del dueño, y la facilidad de financiamiento para ese tipo de propiedades es que no tienen que estar sujetas a la aprobación de un crédito por un reporte estructural de una propiedad, como lo es en el caso de las propiedades antiguas, ¿sí? Así que bueno, solamente detallar eso. No, claro, y una cosa importante es que si tú estás fuera de Florida, no sabes lo que está ocurriendo en Florida. Entonces, por ejemplo, y he tenido un cliente que le encantaba la zona de Brickell, y él decía, bueno, acá está el pie cuadrado por debajo de los $600. El condominio tiene 30 años. El dueño lo quiere dar porque es un dolor de cabeza el día de hoy. Y si tú no sabes, tú crees que es la oferta de tu vida, y después de que compras y ya te registres como dueño, recién te vas con la sorpresa. En cambio, no solamente los proyectos nuevos no están pasando por todo eso, sino que porque son un poco elevados el mantenimiento, es porque ya tienen en consideración las reservas que van a ir para tener sus estudios. Pero obviamente un producto nuevo no necesita ese estudio. Probablemente en vez de hacerlo anual, lo van a hacer cada 3 años, cada 5 años. Entonces se empieza a tener esas reservas anualmente, y ya cuando llegue el momento de hacer el estudio de estructuras, no tienen que ir y pedirle a todos los dueños y decir, ok, ahora de lo que pagabas 500, ahora tienes que pagar $2,000 por mantenimiento. Entonces es importante entender todos los beneficios de tener un producto nuevo, porque obviamente estando en una zona costera que tenemos el mar, la estructura se va a deteriorar mucho más rápido, de alguna forma, por así decirlo, que estar en una zona montañosa, alejada, pero estamos cambiando, el clima está cambiando increíblemente. Y bueno, la idea era darles toda esa información, que no lo van a ver todos los días, y si tienen alguna pregunta, estamos acá para ayudarlos. Bueno, por supuesto, Vero, recuerden que esta grabación ha sido transmitida por el canal de YouTube, Streaming y LibG, y que va a quedar en los canales tanto de Q Capital como los de Vero, en todas las redes y demás, para que lo puedan volver a compartir y revivir junto a gente que desea invertir de forma inteligente en Estados Unidos, sobre todo en lo que es Florida. Vero, 1.000.000 de gracias por estar una vez más conmigo. Muy interesante la información. Las estadísticas son muy importantes a la hora de hacer números, y bueno, para cualquier duda o consulta, aquí estamos. Claro que sí. Muchas gracias a todos, Nila. Te mando un abrazo. Gracias por crear este espacio. Y bueno, gracias a Q Capital. Ya te extrañaba, hacía muchos días que no nos veíamos con los live. Un fuerte abrazo. Disfruten el día del amigo. Cuídense. Chao. Chao, chao.